Muy buenos días de nuevo y sobre todo, bienvenidos. Sabéis que estamos a tan solo 24 horas de que comience la feria de turismo más importante del mundo y como siempre me gusta comenzar, como ya me conocéis, como ya sabéis, me gusta comenzar el relato, la historia de cada día con ese ¿sabéis una cosa? Y hoy más que nunca es importante. Como decía, a 24 horas de que Fitur abrace al mundo, a esos 5 continentes que estábamos hablando ayer y entre los que fuimos caminando poco a poco y paso a paso, como nos gusta hacer a nosotros en Movistar Televisión, en Negocios Televisión. Venía esta mañana hacia los estudios e iba pensando, qué ilusión. Como hemos venido contando estos días atrás en estos segundos encuentros Fitur 2022, el año pasado la palabra era reencuentro. Este año la palabra de todos los líderes del sector turístico, de todos los protagonistas del sector turístico que han pasado por estos estudios, ha sido la de ilusión. Ilusión en mayúsculas, pero ilusión también ligada a la responsabilidad. Fitur comienza una 42 edición en la que, sin lugar a dudas, hay 2 términos que están encima de la mesa y que son fundamentales: seguridad y confianza. Los que lleváis siguiéndome desde hace tantas décadas, sabéis que siempre digo que el turismo se fundamenta en esos 2 principios: la hora de elegir destino, a la hora de saber qué vamos a hacer, siempre está determinada por la seguridad y por la confianza que te ofrece el lugar al que quieres viajar. Y eso, en tiempos de pandemia, ha cobrado una especial importancia. Algo absolutamente relevante que está encima de la mesa y que son temas que hemos tenido que abordar de una manera clara, directa y mirándole a los ojos a esta enfermedad que tanto daño ha hecho, que sigue presente, pero que una vez más la humanidad ha combatido y ha sabido vencer. Fitur, al final, en 56.700 metros cuadrados de exposición, en esos 6.933 empresas expositoras acreditadas, 107 países, 8 pabellones y 10 secciones temáticas, reúne de nuevo al mundo del turismo, a ese gran motor de la economía del universo, que en España además tiene una importancia relevante. Y lo hace poniendo sobre la mesa algunos de los temas más importantes que tenemos que abordar para seguir siendo líderes a nivel mundial en España. Comenzamos estos segundos encuentros, estos debates, hablando del turismo como el motor de desarrollo económico, pero sobre todo como una oportunidad generadora de empleo y de riqueza. España, que no es una España vaciada, sino que en algunos lugares es una España despoblada, todavía tiene mucho que ofrecer, mucho que pensar y mucho que diseñar para generar empleo y sobre todo para generar riqueza en territorios que sin duda ninguna tienen particularidades que obviamente hay que saber entender, buscar y sobre todo promocionar. Después estuvimos hablando de sostenibilidad, la sostenibilidad además entendida en su más amplio espectro. Aquí estamos hablando de que España, como Estado, como país, quiere convertirse en ese gran líder mundial que lidere la sostenibilidad. Hablamos de sostenibilidad social, pero también hablamos de sostenibilidad económica y, por supuesto, cultural y natural. Luego dimos un pasito hacia adelante y estuvimos hablando de las experiencias. Esas experiencias que son cada vez más humanas, más directas, más particulares y que hacen que podamos llegar a nuevos mercados, pero sobre todo que hacen que tras el análisis de los datos, que es muy importante puesto que la tecnología vuelve a tener un papel predominante en el sector turístico, podamos diseñar experiencias propias para el viajero. Es un pasito más hacia adelante en el que, claro, se plantea un debate: humanización, desarrollo, tecnología o el alma de las personas. Aquí, en esa transformación digital de la que hemos estado hablando también, se plantea si una sustituye a la otra o, como prácticamente casi todos los protagonistas que han pasado por estos estudios dicen, que son complementarias. También hemos estado hablando de esos retos del sector turístico
que a partir de hoy, a partir de mañana, en el momento que las luces empiecen a brillar, las moquetas den la bienvenida a los viajeros y las estructuras de cada uno de los expositores ya cobren fuerza y abran sus puertas para recibir a profesionales, a viajeros y por supuesto a los visitantes. Como digo, en ese momento tendremos que afrontar temas muy importantes como por ejemplo el mundo senior, como por ejemplo la desestacionalización, como por ejemplo el Big Data, como por ejemplo la transformación digital de la que hablaba yo antes o muchos de los temas que hemos traído a estos segundos encuentros Fitur. Ayer, si lo recordáis también, hablábamos de cómo Fitur abraza a los 5 continentes. Hicimos un paseo por esos 107 países que han puesto toda su esperanza y su ilusión en esta 42 edición de Fitur, que una vez más demuestra al mundo la fortaleza de nuestro sector, la fortaleza de España y sobre todo que las cosas se pueden hacer con talento, con compromiso, con implicación y fundamentalmente con trabajo, con el trabajo de los grandes profesionales del sector turístico español, ya sean en las administraciones o en las empresas, que han demostrado una vez más al mundo y al resto de ferias que se han ido cancelando, no digo suspendiendo o aplazando, digo cancelando en el resto del mundo, que las cosas se pueden hacer bien. IFEMA ha dado una muestra de ello y ha dado de nuevo un pasito hacia adelante como ya lo hizo el año pasado en el mes de mayo. IFEMA vuelve a poner todas las normas de seguridad para hacer de este certamen, de esta feria, un evento que sea totalmente seguro. Por eso hay 2 cuestiones que están encima de la mesa y que son el leitmotiv de esta 42 edición de Fitur: seguridad y turismo, a las que yo añadiría el alma y las personas. Son 2 de los elementos fundamentales de nuestro sector, de ese gran motor de la economía, del principal motor de la economía en España, que sin duda ninguna van a tener un protagonismo esencial a partir de que mañana a las 10 de la mañana se abran las puertas de la feria. Miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde para el mundo profesional, sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esos son los horarios en los que vamos a poder descubrir un mundo, pero un mundo de experiencias, un mundo de sensaciones, un mundo en el que tú y yo, en el que todos los profesionales del sector turístico, pero también todos los viajeros, van a encontrar, sin lugar a dudas, una forma de volver a ilusionarse, ese resquicio de luz que nos hace que podamos volver a tener ganas de viajar, volver a vivir y volver sobre todo a compartir, volver a tener la necesidad de abrazarnos, de mirarnos y de compartir, volver, como siempre, a contar historias, nuestras historias, las historias de cada uno de nosotros que vamos escribiendo con letras de oro en cada uno de nuestros viajes, en cada una de nuestras escapadas, un fin de semana, un día, da lo mismo. Pero nuestras historias, esas historias personales que han demostrado al mundo que si se quiere, se puede y que con la fortaleza de un sector unido realmente se sale hacia adelante. Vamos a comenzar esta última mesa debate y lo vamos a hacer con otros 3 grandes líderes del sector turístico, con otros 3 grandes protagonistas que van a tener un papel definitorio y decisorio en el mundo del turismo en este año 2022. Vamos a comenzar esta última mesa como preludio precisamente a, dentro de unas horas, 24 justamente ahora, de comienzo la 42 edición de la feria de turismo más importante del mundo. Y ¿sabéis una cosa? Os lo cuento con absoluto orgullo, con mariposas en el estómago, pero sobre todo con absoluto orgullo. Orgullo en el que después de 34 años de profesión contando historias, tengo de pertenecer a este sector. Os lo contaba estos días atrás, quizás es ese puntito que nos falta en el sector turístico español, sentir orgullo de pertenecer a este sector. Os contaba que muchas veces cuando un chaval le ofrece o le dice a sus padres quiero trabajar en el sector turístico, muchas veces el comentario es: primero, sé abogado, ingeniero, médico, piloto y luego ya turismo. Tenemos que erradicar eso y lo tenemos que hacer desde la familia, desde la universidad, desde las escuelas, desde las instituciones, desde las empresas
y desde los medios de comunicación. Tenemos que de una vez por todas aportar conocimiento y sobre todo aportar ese sentimiento de que pertenecer al sector del turismo en España es ser muy grande, porque nos queda mucho por delante, porque hemos hecho muy bien las cosas, porque nos queda mucho por trabajar, por aportar y por evolucionar, pero sobre todo porque tenemos un sector muy fuerte, que es el gran motor de la economía en España, y que trabajar en él aporta conocimiento, aporta experiencia, pero sobre todo aporta desarrollo personal y desarrollo profesional. Por lo tanto, antes de comenzar esta última mesa de debate, mi llamamiento a todo el sector para que nos sintamos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hacemos, de estar en el sector del turismo, de representar a España en toda su dimensión y sobre todo de volver a vernos mañana, de volver a abrazarnos mañana en esa 42 edición de Fitur. Pongamos el alma en que así sea y pongamos el alma en seguir siendo los grandes líderes del sector turístico a nivel mundial. En nosotros está, en ti y en mí, en todos nosotros está seguir siendo los número uno del mundo. Comenzamos. Tan solo quedan 24 horas, 2 minutos para llegar a las 10 de la mañana en este martes previo a la celebración de Fitur. Por lo tanto, 24 horas justos para que comience esa 42 edición de Fitur. 56.700 metros cuadrados, como os contaba hace unos instantes. 6.933 empresas expositoras, 107 países, 8 pabellones y 10 secciones temáticas. Recuerda que además de ese Fitur LGTB, además de ese Fitur Mais, de ese Fitur Screen, de ese Fitur todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el talento, Fitur Talent o Fitur Woman, también inauguramos una nueva sección, Fitur Cruceros. Será el fin de semana y será un pasito más para hablar de otros temas como, por ejemplo, la accesibilidad, algo que me parece realmente importante, que venimos defendiendo y contando desde hace mucho tiempo y que tiene que ir cobrando especial relevancia en las próximas ediciones de la feria de turismo más importante del mundo. Tan solo en estos momentos 24 horas para que se enciendan los focos y para que comencemos a disfrutar de una nueva edición que va a ser, desde mi punto de vista, una de las más importantes de la historia de Fitur, sin lugar a dudas, por todo lo que hemos tenido que vivir, pero sobre todo por todo lo que viene hacia adelante, que es cómo tenemos que conformarnos y cómo tenemos que comportarnos, siempre mirando al futuro, siempre con ilusión, siempre con fuerza. Si se quiere, se puede, y lo estamos demostrando. Y hoy, a esas 24 horas del comienzo de esta nueva edición, tengo otros 3 grandes líderes del sector turístico, otros 3 grandes profesionales que me acompañan aquí en Movistar Televisión para esos cientos de miles de personas que nos estáis viendo, que venís siguiéndonos durante todos estos debates, que nos seguís en Miradas Viajeras también y que además hoy estáis conectados a la plataforma Live Connect de Fitur también, visualizando estos debates, igual que a través de la TDT o de YouTube. Sois muchos, muchos miles los que nos estáis siguiendo, los que nos estáis dejando esos mensajes durante toda la semana, y mi agradecimiento de corazón por estar ahí, por seguir aportándonos y también, ¿por qué no?, por seguir pidiéndonos que abordemos temas como los que hoy vamos a tener en esta mesa de debate. Os voy a presentar a mis tertulianos, a los que hoy me acompañan, a los grandes protagonistas del sector turístico en esta mañana. En primer lugar, Enrique Martínez, es el presidente de Segitur. Enrique, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. 42 edición de Fitur, a 24 horas, exactamente ahora, a 24 horas menos un minuto
para comenzar una edición que va a ser importante, ¿eh? Sí, es una edición de reencuentro y esperemos que el principio de la normalidad, ¿no? Para nosotros también es una edición muy importante porque cumplimos 10 años en una iniciativa, Fitur Know-how and Sport, que lo que hace es llevar a empresas pequeñas que no podrían ir a Fitur, y gracias a un acuerdo con Fitur logramos que tengan un acceso muy económico, y además los ponemos en contacto con compradores internacionales, y ahora se cumplen 10 años de esto, o sea que también nosotros estamos de cumpleaños. Importante, de aniversario, 10º aniversario. Ese es un buen dato. De todas formas, hablaremos de todo ello, de todo lo que traéis a Fitur, de todo el protagonismo que vais a tener en esta edición, y luego también hablaremos del Big Data, de los destinos inteligentes, un tema muy importante que hay que abordar y que sin lugar a dudas va a estar en el futuro del desarrollo del turismo a nivel mundial. Bueno, el turismo es una política pública fundamentalmente. Los datos son accesorios, son un instrumento más. Bueno, pues luego hablaremos de todo ello. También está con nosotros el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros y de compartir esa tertulia hoy, ¿no? Para hablar de turismo, fundamentalmente. Para hablar de turismo, para hablar de experiencias, para hablar de emociones. Hace poquito tenía yo la oportunidad de estar contigo en una cena. Fue intensa, fue interesante, previo justamente al Congreso de Turismo que se celebró precisamente en tu localidad. Y hubo una frase que me llamó muchísimo la atención, hablando precisamente del desarrollo turístico, hablando de Benidorm y hablando de cómo se había puesto el alma precisamente en demostrar que Benidorm es un lugar mágico que muchas veces está fuera de los estereotipos que se han creado y que tiene todavía mucho que ofrecer, porque realmente en esa tierra mágica hay muchas experiencias que contar que todavía se desconocen, ¿eh? Sí, hay un gran público, evidentemente. Benidorm es uno de los pioneros, de los grandes pioneros del turismo español. Fundamentalmente nuestro modelo, del que estamos orgullosos, es el sol y playa, pero es una oferta global. Benidorm es universal. Y bueno, quizá nadie sea profeta en su tierra, pero sigue siendo una gran desconocida para muchas personas. El hecho de ser el tercer destino en pernoctaciones, en normalidad, de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, con apenas 70.000 habitantes, tiene un gran secreto, además de aquellas cuestiones de la naturaleza. Y es que Benidorm con el paso de los años, se ha confirmado como lo que quería ser. Nosotros queremos ofrecer felicidad y nuestra mejor herramienta es la hospitalidad, recibir, atender y ofrecer a todo el mundo lo que somos. Cómo me gusta eso de ofrecer hospitalidad, generar magia, generar experiencias, generar felicidad. Fíjate, en muchas de las personas que han pasado por estos estudios, por estas cámaras durante estos días, la palabra felicidad ha estado siempre muy presente, ¿no? El turismo como la industria de la felicidad. Y yo tengo un momento especial, no te lo conté en su momento, pero una de las noches después de aquel congreso estuve con tu gente de turismo, con la gente de Visit Benidorm, y nos fuimos a dar un paseo, nos fuimos al mirador, noche cerrada, era tarde, y tuvimos la oportunidad de poder mirar al horizonte, ¿no? Y cuando ves a derecha e izquierda un destino como Benidorm, pero sobre todo ves la magia que irradia un destino, el que sea, en este caso Benidorm, y te sientes feliz, qué bonito, qué diferente y sobre todo qué especial, ¿no? Eso es una tierra con alma, es un sector con alma en el que las personas siguen teniendo un protagonismo esencial. Absolutamente, y qué necesario ahora, y qué ¿verdad? necesario. Porque después de todo lo que hemos atravesado con esta pandemia, yo creo que eso lo que ha ocurrido también es ponerlo en valor, ¿no? Hablábamos de una edición de Fitur, la 42, de la ilusión, bueno, y de la esperanza. No olvidemos que tenemos que tener vacunas no solo para la salud, también para el alma. Sí, sí. Y yo creo que el turismo es la vacuna. Esta me ha gustado, buen titular para comenzar esta mañana. También estamos con Daniel Martínez, es el director de turismo de Gijón. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Fíjate, me venía a la cabeza también, hace poco estuvimos contigo, estuvimos allí descubriendo Gijón. ¡Wow! Vaya ciudad, qué sitio tan bonito para cultivar el alma también y para vivir una experiencia única. Y que venís a Fitur, 42 edición, que comienza mañana, siempre con el ánimo renovado y con muchas experiencias que contar. Y compartiendo otra vez la ilusión, ¿no? Como hemos comentado, es que es cierto, es que esa es la palabra, tener ilusión, por volver a retomar ese pulso con el sector, con la industria, con algo tan importante, con la profesionalización del sector, que tú también lo has dicho, que es esencial. Y sí, en Gijón al final es un sitio wow, como tú has dicho, espectacular, y un sitio especial, sobre todo, donde nosotros intentamos dar esa caracterización de las personas, esa identidad, esa ciudad abrazada por el mar, en un entorno natural, donde solamente el 10% del concejo es parte urbana y el resto está abrazado por la montaña, por el verde y por el propio agua del mar.
y con muchas ganas de que comience la feria, de estar por aquí y de poder promocionar nuestra ciudad. Hablaremos con Daniel y hablaremos con Antonio, dos destinos inteligentes de los que traemos hoy precisamente a este debate, al último debate de estos segundos encuentros Fitur 2022, en el que, como sabéis, hemos abordado multitud de temas importantes que además hay que afrontar de una manera directa y que son relevantes para el crecimiento de nuestro sector, pero sobre todo para seguir haciendo que España sea líder a nivel mundial, como lo es, y lo digo bien alto y claro, como lo es y como tiene que seguir siéndolo. Pero para eso tenemos que seguir contando con el expertise, con el talento, con la formación y con el trabajo de todos los profesionales del sector turístico en sus diferentes ámbitos, y por eso tenemos aquí hoy al presidente de Segitur, que también tiene un papel esencial en lo que es el desarrollo tecnológico, pero también en el análisis de datos y en la creación de destinos inteligentes dentro del sector turístico. Presidente, Segitur, brevemente, para el que no conozca, ¿qué es Segitur y a qué se dedica? Bueno, es una sociedad instrumental del Ministerio de Industria que se dedica a promover las tecnologías turísticas. Entonces, entre otras cosas, nosotros mantenemos el portal Spain.info, que es el portal en el exterior de nuestro país, y algún otro portal como España es Cultura, el Ministerio de Cultura. Después tenemos una parte de datos a través de una herramienta que ahora se llama Datastur, que permite acceder a todos los datos de turismo, garantizando que es la última cifra la que está ahí, que está actualizada, accediendo a series, permitiendo hacer comparaciones. Y después nuestro otro programa estrella es el de destinos turísticos inteligentes, que era un concepto bastante vaporoso, que estaba por ahí en los organismos internacionales pugnando por abrirse de lugar, y que cabe atribuir a la administración española y al sector el haber aterrizado ese concepto en una serie de áreas: la tecnología, la innovación, la gobernabilidad, la accesibilidad. Esos conceptos haberlos desagregado en áreas, en indicadores, y eso haber hecho una metodología para que oriente la acción de los destinos. Y esa metodología, que es certificable, fue el primer destino certificado del mundo, pues ha sido referenciada luego por la OCDE, por muchos organismos internacionales, y estamos particularmente orgullosos de que el Banco Interamericano de Desarrollo nos haya encomendado el extender esa metodología, esa forma de plantear el turismo en Iberoamérica, con un contrato que nos hizo el año pasado. Ahondaremos ahora precisamente en los destinos inteligentes, para eso estamos aquí, para abordar ese tema y para hablar de turismo, para hablar de experiencias y para que me contéis lo que traéis a esta edición de Fitur como producto turístico, que enamoremos a la gente y que generemos en sí misma una experiencia para que el viajero que se acerque a Fitur durante estos días vaya, por supuesto, a conocer Gijón y Benidorm. Pero antes, Enrique, os quiero hacer una pregunta muy rápida. Durante este tiempo, durante estos días, hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado mucho de innovación, hemos hablado muchísimo de digitalización y, claro, se han puesto sobre la mesa muchos temas a este respecto. Sobre todo la gestión de los datos, y que esos datos obviamente pueden llegar a generar experiencias muy personales en función del análisis de los mismos. Pero claro, eso también nos llega a pensar o nos lleva a analizar si la digitalización y la humanización están, como decía alguno, regañar, o realmente son complementarias. Si el alma y las personas van a seguir siendo el fundamento, la línea argumental del sector turístico, o si la tecnología y la digitalización quizá le va a robar un poco de espacio. El discurso eso es un discurso raro, porque es lo que han dicho mis colegas, ¿no? Esto es la industria feliz, la gente va a pasárselo bien. Iba cuando no había ordenadores, pues en el 75, por poner una fecha que todo el mundo recuerde, pues la gente viajaba bastante y no había ordenadores, y no había datos, ni había cosas de estas. Y poco a poco ese mundo se ha ido abriendo camino. Es una herramienta de gestión, de utilidad, que luego yo le pedí a todo el mundo que aterrice, porque el sector tiene la tentación, ejerce pues una especie de sacerdocio en el que se habla de datos. ¿Qué datos maneja exactamente usted? Dígame, por favor, la última, a todos los que hablan de estas cosas, de Big Data, por ejemplo, sin saber lo que es, y tengo una mala noticia, no es estadística descriptiva, me dice usted cuál fue la última vez que hizo esto, ¿no? ¿Y para aplicarlo a qué? Exactamente. Bueno, y ahí las cosas empiezan a blandear.
plantear. Nosotros hemos hablado con todos los gestores de turismo y les hemos hecho unas encuestas, y con todos los directores de las oficinas de turismo. Les hemos preguntado qué datos utilizan. El conjunto de ayuntamientos que utiliza datos, y hemos analizado 84 herramientas que están en 84 países, ¿no? O sea, al final, lo que funciona es que hacer feliz a la gente, tener un sector profesional, ser amable con la gente, tener recursos naturales, y los elementos básicos de la competitividad son dos. Tener buenas políticas públicas. En España tenemos destinos que con 8.000 personas en invierno son capaces de satisfacer las necesidades de 120.000 en verano, con los funcionarios de vacaciones, y no sé cómo logran tener policía, que algún día me lo explicarán, y cómo van a tener agua para todos. O sea, ese es el gran éxito, dicen todos los modelos, el de Calgary, el de Crunch, todos. Segundo, los recursos naturales, lo que te ha puesto Dios nuestro Señor allí, tu playa, y cómo la cuidas, lógicamente, tus montes, etcétera, para que la gente, que es una actividad privada, que se desarrolla en un espacio público que nosotros cuidamos. Para eso son de utilidad los datos, sin duda, pero los protagonistas son los gestores públicos, son los recursos naturales y, por supuesto, las personas que van allí en el ánimo de pasar unos días mejor. Pues déjame precisamente que hable con los protagonistas. Alcalde, vuelvo a lo mismo: digitalización, humanización, complementario. La tecnología robará espacio a la humanización. El sector turístico seguirá siendo esa industria de la felicidad, donde algunos dicen que la robotización de algunos servicios puede hacer que la humanización se pierda. ¿Cómo lo ven? Bueno, es que yo creo que, como bien señalaba Enrique, bueno, quería clarificar que cuando se presenta como profesionales, profesionales son Enrique Martínez, por Segitur, desde David, desde Gijón, desde Turismo Gijón. La profesionalidad de un alcalde se someterá y hará liderazgo al de un gran destino, que es Benidorm, ¿no? Y en todo caso creo que en eso toda una población que vive por y para el turismo, y lo tiene claro, que eso es algo también que es muy importante, porque hay otros aspectos que luego son derivas, que quizá quien no quiera dedicarse al turismo no tiene la obligación de hacerlo, y quien no quiera hacer turismo que tampoco lo haga. Pero desde luego, como decía, son respiros para el alma, ¿no? Y para la esperanza. Se fija mucho en la parte de innovación y de tecnología, el adjetivar el destino turístico inteligente, pero hay ejes que son fundamentales de los que se habla menos. Son la sostenibilidad, la accesibilidad, que debe ser universal, y la gobernanza, que antes se hablaba de esa gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que en esos ejes sí que realmente es donde está el protagonismo y donde nunca va a haber una herramienta, un producto tecnológico que lo sustituya. Que utilicemos la innovación o el territorio sea innovador, con toda la amplitud de la palabra, que utilicemos la tecnología para mejorar la experiencia, para mejorar el producto, para mejorar los servicios, para mejorar el destino, es una cuestión, y otra es que sometamos todo lo que es la gestión del territorio y de la experiencia turística a ello, ¿no? Por lo tanto, no es una opción, es una obligación. En este momento creo que para cualquiera que quiera seguir siendo vanguardia en el turismo o acercarse a la industria turística, aplicar esa innovación y esa tecnología, pero desde luego no hace falta un ordenador para pasarlo bien, para encontrarse en un maravilloso mirador, mirando el Mediterráneo. Para pasarlo bien. Estar en el Mediterráneo, mirando un mirador. Pues mire usted, la tecnología nos ayuda a lo mejor a sensorizar la iluminación para que esa experiencia visual, donde hace falta un ser humano y desde luego unos sentimientos y un estado de ánimo, pues sea más placentera. Porque el turismo es eso, ofrecer experiencias y ofrecerla en lugares donde, quizás seamos expertos en unas experiencias, igual que otros lo son en otras. Enrique, como gran... Quizás se entienda mejor el papel de cada cual si nos retrotraemos al principio de la pandemia, cuando este país ha liderado las soluciones a la seguridad. Movilizando el conocimiento, no ningún aparatito, de los profesionales, se dijeron cuáles son las condiciones para que una playa, un museo, un parque natural sean seguros. Eso se elevó al Ministerio de Sanidad y eso se hizo unas guías a través de un magnífico trabajo que hizo ICTE, y se sacaron esas guías. Esa guía lo que es conocimiento. Ese conocimiento luego llega a este señor y a este señor, que son los responsables públicos de hacer esa política pública que permite que el comportamiento privado del turismo llegue adelante. Y ellos dicen cómo se hace una playa. Y una vez que tienes el conocimiento, la norma, lo aterrizas en una política, entonces viene la tecnología. Y la tecnología a veces son personas atendiendo a personas que no estaban acostumbradas a que en la playa hubiera que sacar turno,
y alguien se lo tiene que explicar. Es decir, mire, usted tiene que ir por aquí, es una aplicación para reservar entrada allí, es un wifi, es un dron, o las mallas que pusieron estos señores, unas cuadrículas, unos pasillos de entrada y de salida. O sea, no es. Y al final eso llevó también a otro liderazgo de España, que es que las normas de lo que nosotros decimos que es seguro son las normas que se han convertido en normas ISO y por tanto en normas mundiales de seguridad. O sea, España lidera el conocimiento también en turismo, pero no es la tecnología sino el conocimiento y la política pública lo que permitió hacer las playas seguras. ¿Qué pasa? Que los que están al final del proceso, los de la tecnología, que a veces hay mucha jerga californiana y mucha mentira, tratan de ser los que se dan el prestigio y los que cobran. Pero usted, primero, eso, antes había turismo y usted no existía, y segundo, si usted no tiene este contexto, no funciona. Tuvimos ocasión el alcalde de Benidorm, la alcaldesa de Santander y nosotros de presentar juntos en Montevideo las experiencias que habíamos hecho en playas aquí, ¿no? Y claro, ellos también enseñaban cámaras y tenían sus postecitos y las grapaban allí. El tema no es tener la cámara, el tema es tener la norma y tener la política. Y ese es el diferencial de madurez que tiene nuestro país. Estaba también invitada a este debate la alcaldesa de Santander, por agenda no ha podido venir, pero también hubiera sido un gran referente junto con Gijón y junto con Benidorm para hablar de todo esto. Presidente, me ha encantado la primera intervención en la que ha dejado muy claro cuáles son las líneas estratégicas. Luego le voy a preguntar precisamente por cómo se construye un destino inteligente. Pero antes déjame que hable con Daniel. Hablamos de experiencias, hablamos de humanización, hablamos de esa gestión de los datos para crear experiencias particulares para cada tipología de viajero, y eso se ha acelerado precisamente con la pandemia, pero es que es una realidad que tenemos ya aquí, que hay que trabajar de una manera decidida, en la que hay que invertir, y como bien decía Enrique, los gestores públicos tenéis mucha responsabilidad en ello. Es necesario tener ese conocimiento para caracterizar un poco la experiencia de los viajeros, ¿no? Pero también estoy muy de acuerdo con Enrique, que al final hay que aterrizar el dato, no es tener el dato por tenerlo, sino saber gestionar el dato con un objetivo y con una dirección hacia dónde llegar, ¿no? Para al final tener datos por tener no tendría ningún sentido. Y el poder obtener esa información de los viajeros o el poder obtener información en tiempo real de lo que ocurre en nuestra ciudad para poder redistribuir flujos por la misma o poder entender cuándo podemos lanzarle ofertas de comercialización a la gente que está visitando nuestras páginas web, pues porque pueden tener información adicional o por gustos que puedan tener, pues es necesario, es fundamental tenerlo. Y contar con gente, no sé si estáis de acuerdo, con gente muy formada, no solamente en el sector del turismo, sino también en la interpretación de esos datos, porque la cantidad de datos, que son millones y millones que podemos obtener, si sabemos interpretarlos, si tenemos gente formada en el sector que pueda interpretarlos de una manera adecuada, nos dará una información válida para poder aterrizar esos datos, si no, no valdrá de nada, ¿no? Sí, es cierto. El otro día justo en la oficina lo comentábamos, ¿no? Antes tendríamos técnicos de documentación, de planificación, de promoción turística, pero es que ahora tiene que enfocarse hacia gente con experiencia en ingenierías, en ingeniería de datos, matemáticos incluso, ¿no? Que puedan otorgarnos y darnos esa comprensión de lo que estamos manejando, porque si no estaríamos totalmente perdidos. Fíjate, en eso que contaba antes del orgullo de pertenencia al sector, una de las cosas que ha salido en la mesa es que quizá las nuevas profesiones dentro del sector turístico sea precisamente gente como los matemáticos, que son los que nos tienen que ayudar ahora en el análisis de esos datos y en la creación incluso de esas experiencias que a lo mejor la tienen que desarrollar los técnicos, pero los técnicos con los datos que nos ofrezcan la gente experta en el análisis de esos datos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Y algo que siempre hay que poner también sobre la mesa, que el dato no tiene sentido si no es compartido. El dato tiene que, en primer lugar, perseguir el nivel de satisfacción del producto, del servicio, del destino, del municipio, y luego la capacidad de ese dato extraer cuestiones para hacerlos mejores. Y analizar la demanda, ¿no? Y compartirlo, porque efectivamente es increíble a veces como personas somos capaces de darle todos nuestros datos al primero que pasa y luego no somos capaces de contestar unas cuentas públicas para proteger nuestra salud, ¿no? Por lo tanto, es verdad que todos somos recaudadores o captadores de ese dato, y nuestra experiencia al menos es compartirla con todo el sector. Evidentemente hay unos datos siempre anonimizados, pero que desde luego tienen en el compartir su único sentido y su único objeto, para mejorar la experiencia y lo que ofreces. Vamos a hablar precisamente de esa experiencia, porque quería hablar con el presidente para que me cuente cómo se plantea un destino inteligente, y vosotros, que sois evidentemente claro ejemplo de ello, que me contéis cómo lo habéis implementado. Enrique, ¿cómo se plantea un destino inteligente? ¿Cómo se hace?
Pues con una definición, se hace con ideas, pues lógicamente. Es lo que le comentábamos antes, es entender de la experiencia que había en el mundo, qué cosas son necesarias para que un modelo funcione bien. Había algunas recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo, muy significativa una, en la que a grandes, así en brochazo, le viene a decir a los destinos, oiga, hasta ahora usted se ha dedicado a ir a hacer folletos e ir a ferias, pues no, tiene que profesionalizar el sector, como han hecho muchísimos destinos de nuestro país, y tiene que empezar a gestionar el destino de una forma profesional. Porque, y viene con las investigaciones universitarias que había, de esa capacidad de gestión depende el 50% del éxito del destino. Y nunca lo consideramos, nunca, ¿no? Pero más de la mitad del éxito del destino depende de los gestores públicos. Bueno, se acumula experiencia de lo que hay, se divide en esto que ha dicho el alcalde, es fundamental la gobernanza. O sea, cómo yo dirijo a mi sector, cómo dinamizo mi sector, cómo hablo con los hoteleros, con los restauradores, con las gentes, los intérpretes, con los guías, con los ciudadanos, las ciudadanas, cómo con eso cómo lo hago en accesibilidad para que sea para todos, qué papel tiene la innovación, qué papel tiene la accesibilidad, qué papel tiene la sostenibilidad. Esto se divide en indicadores y la gente lo que tiene es una guía de acción. Y lo que hacemos nosotros es proponer una metodología que permite a cualquier destino darle un camino cierto de por dónde tiene que ir y medirse respecto a otros. Es decir, cómo estoy yo, y medirte cada año en tu desempeño, cómo estás haciendo las cosas. Una política pública se dedica a resolver problemas públicos y lo que hace, aunque suene contraintuitivo, que a veces se nos olvida, es a lo que nos dedicamos, y lo que haces con este modelo es dar a la gente un curso de acción mucho más organizado, en el que no se te olviden cosas y que esos indicadores se obedecen a la experiencia acumulada de muchísimos destinos que hemos analizado, y ahí se plasma pues un qué hacer. Cuando nosotros vamos allí le decimos al destino, esta es la metodología, se la aplican, y luego le hacemos un informe de acción de qué cosas debería priorizar para superar esa situación, y cada año vuelves a pasar ese ciclo y es un ciclo de análisis y mejora continuo. Os recuerdo que estamos hablando con 3 grandes líderes del sector turístico, 3 grandes profesionales que van a tener un recorrido muy importante en esta 42 edición de Fitur. Os recuerdo que estamos hablando con el presidente de Segitur, con Enrique Martínez, también con el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, y con el director de Gijón Turismo, Daniel Martínez. Alcalde, ¿cómo creamos un Benidorm inteligente? Porque desde luego, evidentemente, es un ejemplo a nivel mundial, se han hecho muy bien las cosas y se hace que este destino, que para mí evidentemente tiene una connotación personal, humana y sensorial única, ahora como destino inteligente todavía da un pasito más hacia adelante y ofrece muchas más experiencias, lo hablábamos en la cena, que mucha gente no conoce. Bueno, yo creo que Benidorm, puede sonar a perogrullo, pero fue inteligente desde el momento en que adoptó la decisión ya de un planeamiento increíble, entonces innovador y siempre sostenible, que ahora se reconoce como sostenible. Ya han aparecido 2 de los grandes ejes precisamente de lo que es un destino turístico inteligente a la hora del diagnóstico y la auditoría, ¿no? La ciudad compacta, la ciudad en altura, la reserva del suelo, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, la protección precisamente del medio, una eficiencia como pocas, que desgraciadamente por la situación del planeta ahora ha adquirido mucho más valor del que siempre ha venido ofreciendo Benidorm, ¿no? Frente a la ciudad dispersa, la ciudad compacta, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que, vuelvo a decir, yo creo que la inteligencia, la primera, la humana, ¿no? El turismo además son personas que atienden a personas. Pueden haber otras experiencias ya y pueden haber otras... Qué triste debe ser estar solo sin quererlo para vivir una experiencia de mucha gente, ¿no? Yo creo que hay que compartir y hay que, en ese compartir está la esencia del turismo, ¿no? En el viaje, en la experiencia previa, cuando decides dónde ir y qué experiencia quieres vivir, todo el ciclo del viaje debe ser una experiencia enriquecedora, ¿no? La inteligencia turística sí nos ayuda también a ello, ¿no? Pero en cierta manera, bueno, el compás que está marcando el mundo ese de la innovación, efectivamente hay mucho gurú suelto que a lo mejor lo que quiere es vender su producto y cobrar, ¿no? Nada será tan revelador como saberse en un Benidorm en plena pandemia, que puedes disfrutar de un espacio seguro en una playa como espacio de convivencia y sentirte solo, bucólico si quieres, y sentirte muy acompañado
si es lo que te apetece. Y eso, por ejemplo, Benidorm lo propició en el año 20. Por lo tanto, son las experiencias y eso solo se puede vivir en persona. Lo propició y lo propicia. Porque lo propicia siempre. Yo creo que desde mucho antes de que yo naciera lo viene propiciando, si no, no sería un gran líder. Que no se conocen. Yo creo que habría que erradicar, fíjate, te lo comentaba en aquella cena, yo creo que es muy importante erradicar estereotipos porque Benidorm es muchísimo más, es que es increíble. Pero llevamos toda la vida luchando contra esos estereotipos. Sí. Pues hay que pero hay productos turísticos que el propio Benidorm no quiere promocionar porque lo deja precisamente para la aventura, el descubrimiento de aquel que nos visita con una intención y luego se encuentra un destino completamente distinto al que él estaba buscando y que es el gran líder, ¿no? Pero evidentemente tenemos mucho por descubrir. Benidorm es para todos. Yo es que creo que es el destino global y universal, ¿no? Y Daniel, personas que trabajan para personas, qué bonito. Así es. Y además yo creo que es la clave y para nosotros desde Gijón Turismo es por lo que apostamos, por las personas, ¿no? Porque al final esa identidad propia, esa certificación de destino turístico inteligente que nos hace no solamente mejorar nuestra ciudad para que vengan turistas a visitarnos, sino mejorar la ciudad de una manera global, de una manera transversal, que es como entendemos el sector turístico. Y sobre todo para invitar a la gente que venga a visitarnos a que viva como un ciudadano más, a que disfrute de lo que nosotros hacemos día a día en nuestra ciudad y que es por lo que amamos Gijón, ¿no? Y es un poco lo que nos encontramos ahora mismo, intentar transmitir esas experiencias, esas vivencias. Puedes venir a Gijón cuando llueva, que no pasa nada, que nosotros seguimos viviendo allí, hay 300.000 personas viviendo los 365 días del año y estamos preparados con un plan B, un plan C y un plan D, ¿no? Y la ciudad se disfruta exactamente igual, ¿no? Y es un poco lo que entendemos, lo que nos ha dado la certificación, poner orden a la gran cantidad de proyectos, a la gran cantidad de cosas que se han venido realizando durante los últimos años en nuestro destino y de una manera ordenada analizarnos y poder compararnos con otros destinos para poder seguir mejorando. El alcalde de Benidorm decía antes sostenibilidad, hablaba también de la superficie y de la gestión de los recursos. Dadme una pista para todos los cientos de miles de personas que nos están viendo, una pista que os diferencia como destino inteligente, por ejemplo. En Gijón, algún proyecto, algo que diga, somos destino inteligente por esto. Nosotros ahora estamos invirtiendo bastante en la parte tecnológica del análisis del dato, veníamos comentándolo ahora, es una de las presentaciones que vamos a realizar ahora durante la Feria de Fitur, es una herramienta de colaboración público-privada con el sector de alojamientos de la ciudad, donde en tiempo real vamos a poder monitorizar todas las ocupaciones de la plaza, precios medios, rentabilidad, previsión de ocupación. Es algo por lo que estamos apostando muchísimo, yo vengo del mundo de los alojamientos, es necesario tener esa información del dato para poder planificar nuestras estrategias y nuestras estrategias de promoción y comercialización. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez, me incorporé al área de turismo y preguntaba yo, ¿cuándo lanzamos la campaña de promoción? La tercera semana de abril, decíamos. Y hoy, ¿por qué? Dice, porque habitualmente, históricamente, es cuando la lanzamos, es cuando la gente reserva. Y digo yo, pero no tenemos datos que nos avalen esa decisión. Y esto es algo muy importante, algo que estamos inculcando dentro de, digamos, de nuestras políticas turísticas, que es tener esa información, ese dato, con un objetivo claro para poder seguir mejorando y promocionando nuestro destino. Alcalde. Bueno, hay muchos ejemplos. Yo iría por el área de la sostenibilidad, porque creo que en eso Benidorm es una referencia posiblemente mundial. Por ejemplo, la gestión integral del agua, ¿no? Yo creo que son cosas que vienes haciendo como municipio, como destino, pero que te posicionan en esa escala de los ejes, posiblemente en un nivel de efectividad como pocos, ¿no? Ofrecer un destino en el que con un 25% más de población y un 40% más de turistas atendidos consumimos un 23% menos de agua que hace 25 años, sabiendo el drama que hay en el planeta en este momento en el agua, ¿no? Para nosotros lo que hicimos fue de la necesidad una virtud, ¿no? Pero muchos se extrañan cuando decimos que Benidorm tiene en este momento un rendimiento de su red de agua potable superior al 95%. En concreto, en el mes de agosto pasado, el 96,4%. Estamos 20 puntos por encima de las sociedades y las ciudades más avanzadas, ¿no? Bueno, eso es gracias también, desde luego, a una necesidad, a una inversión descomunal, pero es un buen ejemplo de lo que un destino turístico puede hacer para actuar localmente para que sus efectos sean globales. Creo que la sostenibilidad, desde el ámbito en este aspecto de la eficiencia y de lo natural y de lo medioambiental,
es un magnífico ejemplo. Os voy a preguntar ahora qué es lo que traéis a Fitur, qué novedades tenéis, con qué vamos a agasajar al viajero y al visitante, pero dejadme un momento que hable con el presidente de Segitur. 2, 3, 4 parámetros fundamentales para que un destino sea inteligente, de estos que te vienen rápido a la cabeza. Es que no funciona así. es una metodología, tenía 400 indicadores, los hemos bajado ahora a 235, tiene 5 ejes, es un total, pero si hubiera a decir qué es lo más importante en un destino, la gobernanza, sin duda, el que tú tengas una concepción de lo que es una política pública, sepas que estás para dar un horizonte a tu sociedad y que un destino puede ser inteligente siendo masificado, siendo no masificado, porque es el que se tiene que corresponder a la estrategia que tú y tu comunidad tenéis para allí. Y luego que en esa estrategia tiene que participar todo el mundo y tiene que implementarla todo el mundo. Decía antes el alcalde, esto todos lo hacemos todos los días, el camarero, el guardia, el señor jubilado que vive allí, que pasea por la calle, que puede ser más o menos amable con la... O sea, ¿cómo incorporas a todo el mundo a ese proyecto y cómo lo gobiernas? Es para mí quizá lo más importante, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Y ahí en esa gobernanza, evidentemente, el aspecto de la colaboración público-privada muy importante. Es que sí, si no hay colaboración con público-privada en una cosa que se produce privadamente en un espacio público, pues no hay nada que hacer. Lo que ponemos hay unos recursos naturales, hay una gestión pública, hay una iniciativa privada que ofrece unas cosas y unas personas que privadamente deciden consumir esas cosas. O sea, si no hay colaboración público-privada, no hay posibilidad de hacer turismo. Lo que pasa es que se ha vivido muy de espaldas unos a otros en muchos destinos. No es el caso de Benidorm, en el que tú tenías una política pública que daba soporte a las cosas. Todos los alcaldes de España, las alcaldesas de España lo han hecho muy bien porque han atendido con muy pocos recursos a muchísima gente que venía en periodos muy cortos de tiempo. Lo han hecho todos muy bien. La Administración Pública Española ha respondido con genialidad. Vaya por ahí alguien y pregunte, oiga, ¿es capaz una ciudad de 8.000 de atraer a 140.000 y darles agua y manifestar seguridad? Bueno, pues no todo el mundo, y en España todo el mundo fue capaz de eso. Y luego cuando pasas de ahí el decir que te dedicas a eso, a que la gente esté un rato a gusto aquí, y eso es posible por eso. La parte pública ha funcionado siempre y la parte privada también. Tenemos líderes mundiales en hoteles, líderes mundiales en 1000 cosas, ¿no? En datos también. Bueno, esas dos cosas, lo que pasa es que han vivido en mundos disjuntos muchas veces. Y lo que la investigación nueva ha venido a decir es, oiga, tenemos 3 cosas que vender en este país. Tenemos un receptivo que funciona muy bien, es verdad, los hoteles, tenemos unos recursos naturales maravillosos, tenemos unas políticas públicas de primer nivel que hay que vender y que la gente, el alcalde me corregirá, ¿no?, está interesada cuando vas por ahí en que le cuentes cómo se gestiona esto, porque no es una cosa que caiga del cielo, ¿no? Cuáles son las normas, cómo funciona, qué recursos públicos tienes en esto, y finalmente está la tecnología turística, que es un sector que tampoco hemos desarrollado específicamente. Nuestros hoteles, las grandes cadenas o los ayuntamientos tienen tecnología, pero nunca hemos identificado un sector de tecnologías turísticas. Y un paquete completo para el país, para el futuro, sería: tengo mi turismo tal como lo entendemos tradicionalmente, tengo que hacerlo más consciente de que existe una política pública, y eso también lo tenemos que vender, y tenemos que vender también nuestras tecnologías turísticas y tener campeones ahí. Ese sería el futuro ideal para mí. ¿Cuánto trabajo, inversión y estrategia hay detrás de un destino inteligente, alcalde? Permanente y continuo. Y sobre todo, ¿cuánto rendimiento, cuánto rédito le sacas? Porque desde la visión municipalista, en todo esto, lo importante al final es el camino. Podrás conseguir la certificación, podrás obtener... ahora los indicadores... Benidorm se sometió a la certificación con 400 indicadores, con unos porcentajes del 80% de cumplimiento. Hemos superado la segunda auditoría. Pero siempre hemos dicho lo mismo. Es que esto no tiene sentido para estar tú solo. Esto solo tiene sentido si eso es un tractor, en primer lugar, para ti, para tu propia gestión. Tu propia gestión del territorio, del destino, desde esa colaboración público-privada, y luego para que todos tenemos que copiar y todos tenemos que tener esas iniciativas, y desde luego todos beneficiarnos de las iniciativas de otros. Ese es el gran proyecto, yo creo, de país, ¿no? Y el que sea medible, que sea comparable, pero no por competir, sino por mejorar tú mismo. Ese es, yo creo, el gran pozo que Benidorm, el destino, ha podido extraer de todo este trayecto y todo ese recorrido. Daniel.
Sí, un poco quería complementar lo que ha dicho el presidente Enrique. Hay una parte muy importante que yo me hago diciendo, además, cuando tengo oportunidad de estar en foros de universidades, hablar con alumnos y demás ahí en la Universidad de Oviedo, en Gijón, que es esas empresas tecnológicas. Nosotros, y me refiero a mí incluso, siendo graduado en turismo, estábamos creando perfiles un poco definidos para trabajar en hoteles, agencias de viajes, empresas de rentacar, etcétera, además, ¿no? Pero sí que se pierde un poco la intencionalidad del poder crear campeones dentro de la industria turística dedicada al ambiente tecnológico, porque es muy importante el poder transmitir, digamos, esa necesidad que no solamente hay que estudiar una carrera de turismo para poder trabajar en un establecimiento hotelero, sino también para poder crear una herramienta que nos ayude en la mejora constante de cómo funcionamos, en esa parte de gobernanza o tecnológica. Y eso es fundamental, el poder pensar que hay muchas profesiones que son necesarias y que va mucho más allá la profesionalización del propio sector y de la propia profesión turística. Dejadme que haga una pequeña pausa. Vamos a hablar de lo que traéis a Fitur, los tres, pero estamos tan solo a 23 horas y 25 minutos de que dé comienzo esa 42 edición de Fitur. 56.700 metros cuadrados de exposición, más de 6.900 expositores certificados, 107 países, 8 pabellones, 10 secciones y República Dominicana como país invitado. Dejadme que os muestre estas imágenes y regresamos en unos segundos, precisamente sabiendo lo que Segitur, lo que Gijón y lo que Benidorm traen en esta edición a Fitur. Estamos en la última mesa debate de estos segundos encuentros Fitur 2022, como digo, con los grandes líderes del sector turístico, con grandes protagonistas que van a tener un papel importantísimo en el desarrollo del sector turístico en este año, en los venideros, y por supuesto en ese liderazgo que tiene España a nivel mundial. Estamos hablando con el presidente de Segitur, con Enrique Martínez, estamos hablando también con el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, y estamos hablando también con el director de Gijón Turismo, con Daniel Martínez. Presidente, en esta edición de Fitur, ¿qué trae Segitur? Pues por 10º año consecutivo un proyecto estrella, que es precisamente el de traer a las empresas pequeñas, a las empresas emergentes a Fitur y darles posibilidad de tener un espacio expositivo más reducido, a un precio también reducido. Están con nosotros 36 empresas este año, no hemos llegado a los números de otros años, pero bueno, nos sentimos muy satisfechos, está muy bien, y son empresas que muestran soluciones tecnológicas para pues nichos de solución, desde personas que tengan una discapacidad visual, a personas que con datos de teléfonos móviles te pueden dibujar las entradas y salidas de tu ayuntamiento, de dónde vienen los visitantes, los flujos en la ciudad, herramientas para gestionar los flujos. O sea, hay un sinnúmero de los beacons que todos conocemos, pues gente que tiene planteamientos más innovadores. Bueno, hay luego una parte grande de formación, de seminarios que damos de muchísimos temas, otra parte de conferencias que damos nosotros, por ejemplo, de normalización. Esto que se ha dicho, de destinos turísticos inteligentes es una norma UNE, pero hay otras normas UNE de semántica, por ejemplo, que suena raro, pero es decir, si todos en los portales web llamáramos de la misma forma a los restaurantes, a los hoteles, si todos en los portales que tenemos tuviéramos una arquitectura similar como país, no la misma, pero un orden similar, los buscadores tendrían mucho más fácil dar información sobre nuestro país. Entonces se hacen normas para que eso sea posible, y también eso lo hace Segitur, y tendremos también trabajo sobre eso. Luego tenemos un foco grande que se ponía ahí, lo de las relaciones, no es ningún tema menor. Nosotros vamos a recibir a un sinnúmero de responsables de turismo de Iberoamérica, de Asia, que vienen a conocer nuestro modelo, nuestras políticas. ¿Qué hacemos? El alcalde de Benidorm es famoso por muchas cosas, lo del agua
Pero también por el modelo de su política. O sea, al alcalde le llaman en muchos sitios para que hable de qué es un destino turístico inteligente. A Daniel le llaman muchas veces, no para que hable de los datos de turismo, de los vuelos, de los autobuses, no, le llaman para que diga cómo se gestiona eso. Bueno, y entonces estas personas vienen a vernos y una muy buena parte de nuestra agenda se consume en atender a estas personas para hablar de las políticas públicas españolas en turismo. Y luego tenemos una parte de reuniones de la red de destinos turísticos inteligentes, otros seminarios más del grupo de destinos que trabaja regularmente con nosotros, ¿no? O sea, va a ser una agenda intensa. Sí, mucho. Estos días son de mucho trabajo, pero lo más importante quizás es que es nuestro 10º aniversario. Eso es. Damos algunos premios, que estamos muy satisfechos de cómo las pequeñas empresas de carácter tecnológico en el mundo turístico durante 10 años han podido asistir allí y tener un espacio en el que exponer sus productos. Fíjate, yo creo que además durante 10 años habéis estado alimentando sueños e ilusiones, porque al final le dais soporte a esas pequeñas empresas que necesitan precisamente de toda vuestra experiencia y de todo vuestro trabajo para impulsar su negocio, para impulsar su proyecto en sí mismo, ¿no? Sí, al final esto es un tema de conocimiento, ¿no? Si no te conoce el mercado, pues difícilmente vas allí. Allí tienes la ocasión de cotejar que tu producto se corresponde con necesidades y tienes al final unos 2 o 3 días de muchísimas reuniones con la gente. Además que llevamos personas de fuera de España a que conozcan eso y puedan vender fuera estas empresas. O sea que hacemos un trabajo no solo de las personas que por allí deambulan, les guiamos hacia ellos destinos y además traemos compradores internacionales para que hablen con ellos. Lo importante, la verdad es que al final este tipo de actividades, este tipo de acciones son las que hacen grande a nuestro sector y las que ponen en valor precisamente a nuestros grandes profesionales. Alcalde, ¿qué traemos a Fitur en esta 42 edición? Bueno, lo primero, la experiencia, ¿no? Benidorm es de los pocos destinos que lleva 42 ediciones presente en Fitur, ¿no? Lo cual da una muestra de nuestra vocación, ¿no? Alguna vez se nos ha reconocido incluso cuando se celebran grandes momentos, como el 40 aniversario, precisamente el hecho de que un destino, a través de su ayuntamiento entonces, estuviera ya presente en una gran feria, ¿no? Fitur sigue siendo la gran referencia del turismo mundial y Benidorm tiene que estar allí, ¿no? Pero es verdad que desde hace más de una década Benidorm acude ya bajo el paraguas de la Fundación Visit Benidorm. Cuando hablamos de la colaboración público-privada, nosotros lo hacemos con la experiencia y, como se suele decir, predicando con el ejemplo, ¿no? La promoción de la ciudad, del destino, en realidad está depositado en esa colaboración público-privada, donde además la parte privada tiene mucho más protagonismo que la propia administración local, ¿no? Y muchas veces, bueno, no es frivolizar, pero hay países, estados que todos tenemos en la memoria y en la retina como grandes estados de oferta turística, comunidades autónomas, por supuesto, que tienen menos productos que Benidorm a la hora de ofrecer, ¿no? Nuestro abanico de productos es increíble, pero es verdad que en los ejes precisamente que regulan o que ordenan el destino turístico inteligente es donde estamos poniendo más énfasis, ¿no? Y en este año en un producto además muy concreto de salud. Todo lo que hacemos además está, desde luego, en el ánimo de despertar el interés de quienes nos conocen, que vuelvan pronto todos, los que no nos conocen que se acerquen y que puedan disfrutar de nuestro destino, pero poniendo el acento ahora en 2 cuestiones que me parecen que son fundamentales, ¿no? Las mejoras en la accesibilidad universal, no solo en lo que ofrece el propio destino, sino en la conectividad, y la salud. Benidorm es un gran territorio que puede ofrecer, con lo que tiene ya, experiencias muy saludables, y por lo tanto creo que es un momento para que pongamos también ahí toda la carne en el asador. Déjame que hable con Daniel, pero ve pensando una experiencia única en Benidorm, un rincón único, una de esas experiencias muy personales que compartir con todos los telespectadores. Daniel, ¿qué traéis vosotros a Fitur? Pues una agenda cargada de reuniones, la verdad que pues bueno, una serie de reuniones con agentes del sector, con otros destinos también para compartir conocimiento, como comentaba el alcalde, es muy necesario sentarte con otros destinos para ver y compartir know-how y experiencia. Tenemos también una entrega de un reconocimiento por parte de Predif, por el 25 aniversario de Predif y por todas las acciones que desde Gijón se han hecho en cuanto al turismo accesible. Somos finalistas también de los premios Excelencias Turísticas del grupo Excelencias en cuanto a la parte de turismo azul por la reciente presentación al plan de sostenibilidad turística de toda la recomposición de la fachada litoral, el proyecto que hemos presentado.
Y luego, como te decía, tenemos también la presentación de esta nueva herramienta de datos, ¿no? Lo hemos llamado el Gijón Data Lab, que bueno, creemos que va a ser algo muy innovador para nuestro destino y que seguramente para muchos otros destinos. Ya sabes que te voy a preguntar también por un destino, por un lugar, por una experiencia única en Gijón. Alcalde. Una jornadita. Empezamos por la mañana, aunque a algunos les pueda sorprender, visitando y recorriendo cualquier ruta de nuestro parque natural de Serra Gelada, Qué maravilla. Que es uno de los parques naturales más visitados de la Comunidad Valenciana, Qué maravilla. pero que su gran potencia precisamente está en el fondo marino. Es un parque marítimo terrestre, pero tiene una riqueza en el fondo marino espectacular. Ahí podemos disfrutar de alguna de nuestras calas. Benidorm tiene unas calas maravillosas y paredes secas, pero que no hace falta que compitan con dos de las 5 mejores playas urbanas del mundo, que son nuestras playas de Levante y de Poniente. Por lo tanto, después de esa ruta, de ese baño tranquilo en cualquier cala o algo de submarinismo, alguna experiencia náutica y desde luego acabar en la playa de Levante o de Poniente para darnos un bañito de agua y de sol de última tarde y luego una noche. Benidorm lo tiene todo. Por lo tanto, en una jornada con buena conexión desde cualquier punto de España, desde alguna experiencia que algunos necesitan hacer muchos miles de kilómetros para vivir solo un trocito de lo que yo he contado. Y aquí lo tenemos al lado, justamente al lado. Daniel, A la mano. y tú en Gijón, evidentemente a todo eso, que seguro que tienes más experiencia, le sumamos gastronomía, ¿no? Que también en Benidorm hay. Sí, por supuesto. En España se come bien, ¿no? Se come bien en todos los puntos de España, pero siempre tenemos que buscar esos elementos característicos. Y yo, como buen asturiano y buen defensor de nuestros productos, pues hablaría de la sidra, ¿no? Un poco entender... no solamente beberla, sino entender el proceso de elaboración y por qué existe, digamos, ese arraigo cultural hacia cómo la tomamos, cómo se produce la sidra y cómo la disfrutamos en un entorno familiar, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la espicha. El poder visitar ese proceso de elaboración, cómo se recoge, entender que es un producto que tiene cientos de años de nuestra historia, que es cultural, que es único y propio nuestro, y poder degustarlo, por supuesto, con un poquito de queso Cabrales, ¿no? Que está que no existe mejor maridaje que ese para poder comenzar incluso el aperitivo. Vaya dos experiencias tenemos para disfrutar, por ejemplo, para abrir boca en esta 42 edición de Fitur. Desde luego, tanto Benidorm como Gijón, dos destinos imprescindibles en la agenda del buen viajero y dos destinos imprescindibles, como ayer hablábamos de países, destinos nacionales, para descubrir y para escaparse en este año 2022, donde se va a recuperar el sector, donde vamos a recuperar la vida, la ilusión, donde vamos a tener que volver a compartir con todo nuestro entorno, pero sobre todo donde vamos a tener que volver a contar historias y relatar todo aquello que nos pasa en el día a día y en el mundo del turismo y de los viajes. Presidente, muy brevemente, retos de futuro, ¿qué tenemos por delante? Pues los hemos identificado y el primero es el que decía usted al iniciar el programa. Tenemos que darle al turismo el sitio que se merece en la sociedad española, ¿no? No hemos tenido es un sector que ha estado poco considerado por su contribución al PIB, por su contribución a la tecnología. Es un sector que puede crecer y es un sector que en todo el mundo, los informes que hubo antes de la pandemia de la OCDE, o sea, tendencias de futuro, es un mercado que va a crecer. Por tanto, España tiene un potencial ahí no solo para atraer gente, sino para enseñar a otros que quieren que vaya gente cómo se hace eso con nuestras políticas y con nuestra tecnología. Segundo lugar, como reto que creo que hay importante, que no hemos resuelto tecnológicamente, hay más o menos avances en muchos sitios, pero cómo se gestiona el flujo en una ciudad, cómo llega una mancha de turistas de un crucero, para un concierto, cómo eso se difumina después sin saber muy bien dónde va. O sea, el tener esa relación directa con los turistas en ese momento y poder mostrarles o conducirlos a sitios donde la experiencia sea más amable es algo en lo que estamos trabajando porque todavía no está resuelto, ¿no? Y el mayor de todos pues es superar la pandemia y volver a tener una conectividad normal y un turismo sin ningún tipo de temor. Son retos baladí, y aquí desde luego lo apoyaremos y lo contaremos. Alcalde, retos de futuro para Benidorm. Todos. La primera es recuperar, y más que recuperar, inocular, ¿no? Esa ilusión y esa esperanza, ilusión por seguir avanzando en el turismo y esperanza por seguir ofreciendo felicidad y hospitalidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Los grandes destinos, además, han sufrido mucho,
pero esta pandemia ponía en valor la relevancia de un sector, una industria que es fundamental para España, para la economía. Cuando hablamos de la economía, cuando hablamos de la sostenibilidad, olvidamos la sostenibilidad social, ¿no? El mundo, la industria de oportunidades, de desarrollos vitales, de felicidad que supone el propio turismo, ¿no? Yo creo que ese reto en parte lo va a superar precisamente la necesidad que tienen muchísimas personas de disfrutar, de volver a respirar y tomarse su tiempo, ¿no? Pero el reto es seguir mejorando, seguir avanzando y seguir siendo, en la medida que podamos, líderes de una gran oferta turística. Alcalde, pues aquí seguiremos apoyándolo, desde luego. Daniel, retos de futuro. Pues superar esta pesadilla, despertarnos de una vez, recuperar ese pulso con una normalidad real, ¿no? El sector turístico de la ciudad en general, de toda España, todo el mundo, ha sufrido muchísimo. Es una mochila muy grande la que llevamos detrás, muy cargada, con muchas cosas. Pero que al mismo tiempo queremos balancearlo con la ilusión, ¿no? Con esa ilusión que todos tenemos por seguir, por ser luchadores y por seguir trabajando por mejorar nuestro destino, mejorar nuestra ciudad, no solamente para los turistas, sino para la gente que habita en ella, porque queremos que esa gente que nos venga a visitar disfrute de la ciudad como nosotros la disfrutamos, como nosotros la amamos, y poder volver a esa normalidad que tanto ansiamos todos. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana. Será el momento en el que terminemos estos segundos encuentros Fitur 2022. Será el momento en el que cerremos nuestro particular camino por este recorrido, por los grandes líderes del sector turístico, por los grandes protagonistas que han estado pasando por las cámaras de negocios televisión de Movistar Plus, para esos más de 2 millones de telespectadores que tiene esta casa. Será el momento en abrir las puertas a la ilusión. Será el momento de empezar ya a pensar de una forma directa en que nos quedarán tan solo 23 horas para comenzar la 42 edición de Fitur. Así que es momento, Daniel, para mirar a cámara y lanzar un mensaje a todos los que nos están viendo. Pues nada, desde Gijón Turismo, desde la ciudad de Gijón, estamos muy agradecidos de poder estar por aquí compartiendo palabras, conocimiento con estos colaboradores, deseando ver a la gente en Fitur, ver a la gente en nuestra ciudad y de nuevo agradeceros a vosotros vuestro tiempo y nada, que tengáis muy buena feria. Por cierto, ¿en qué pabellón vais a estar? El pabellón 10. En el 10, allí está Turismo de Gijón, allí podéis descubrir un destino maravilloso, que tuve la oportunidad hace muy poquito de volver a estar, porque siempre el reencuentro con esta ciudad es maravilloso y volver a vivir experiencias únicas. Os lo digo, que merece la pena agendarlo para este año 2022. Alcalde de Benidorm, la cámara. Bueno, que es tiempo para recuperar, es tiempo para esperanzarnos. Yo creo que el turismo no solo es el motor ese de esa parte social fundamental y económica, sino también de la esperanza, del estado de ánimo, que lo necesitamos y que ahí está Benidorm esperando para todos los que quieran revitalizarse, compartir, disfrutar y en definitiva. Y ahora en un Fitur más ofreciendo todo aquello que es Benidorm y que ofrece al mundo. Como me pasó con Gijón, también tuve la oportunidad de estar compartiendo tiempo con el alcalde y con todo el equipo de Visit Benidorm, al que también le quería lanzar desde aquí un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte, porque están haciendo una labor extraordinaria en la promoción de la ciudad. Están haciendo un trabajo fantástico, así que mi reconocimiento también a esa labor. Y decía que una de las experiencias que tuve precisamente asistiendo a ese congreso que se hizo de turismo en Benidorm fue esa noche en lo alto del Mirador. Pero a mí me gustaría recordar también, como decía antes el alcalde, que hay lugares en Benidorm donde puedes dejar pasar el tiempo y donde puedes vivir una experiencia única. Uno de ellos, por ejemplo, desde dentro del mar, porque muchas veces lo vemos desde fuera, ¿no? Pero ya dentro, coger una barquita, pilotarla, meterte en el Mediterráneo y ver desde allí Benidorm también es una experiencia fantástica, y disfrutar del mar. Bueno, y un singular skyline, ¿no? Es la imagen que pocos conocen de la ciudad, ¿no? Pero desde luego es una experiencia única. Y saber que lo que tienes debajo es una gran reserva natural, marina, como hay pocas en el Mediterráneo y en el mundo. Rutas senderistas, rutas a caballo, hacer actividades deportivas. La verdad es que Benidorm lo tiene todo y hay que romper con los estereotipos que a veces la sitúan en un lugar que no se merece. Benidorm
es un lugar para disfrutar en familia, en pareja, con amigos, con nuestros mayores, con los niños, pero sobre todo para tener una experiencia única. Así que también agendarla para este año 2022. Presidente Segitur. Pues que es un estereotipo sobre el que nadie ha pedido disculpas. Efectivamente. Y luego, y que hay que romper de una vez. Y luego el otro es que las métricas de Benidorm, en el agua, por ejemplo, son de clase mundial. Entonces hay que reconocer, y luego que el modelo, con la visión de hace muchos años que se puso en marcha, pues un modelo que ha dado los resultados que ha dado y que ahora todo el mundo lo que va a intentar es copiar eso. Y además toda la gente que escribía de urbanismo, Jacobs, por ejemplo, Vida y muerte de las grandes ciudades, que es un clásico, pues que revisiten esas páginas. Alguna vez el alcalde y yo lo hemos comentado, y ya en los clásicos del urbanismo venía que lo que hacían estos señores, que no sé si habríais leído en aquel momento, pues era el camino, ¿no? Yo creo que nuestro mensaje para el año que viene es tengamos una mirada más compleja y más afectuosa, más cariñosa hacia el turismo en nuestro país. El turismo es lo que nos sacó de la crisis del 2008, el turismo ha sufrido en este momento más que ningún otro sector. Creo que las políticas de compensación que se ha dicho, de restañar las heridas que se abrieron, ahí están los datos, han funcionado, pero pasó del 12 al 5% del PIB y sin embargo seguimos siendo, en el empleo seguimos siendo el 12%, porque los ERTE y otras medidas han ayudado a sostener ese tejido vivo. Si ese tejido se hubiera caído, porque al final son personas que atienden a personas, estas personas no estarían ahora para volver a atender a personas, y por tanto creo que es de las mejores inversiones que se ha hecho el mantener el tejido productivo, el que no todos habrán mantenido, desgraciadamente, en su mayor parte vivo, ¿no? Segundo, el empezar a ver que España no es solo sus recursos naturales, es también, y muy singularmente, las políticas públicas de los alcaldes, de las alcaldesas, fundamentalmente, de los destinos que mantienen ese producto vivo y que le dan. Y luego tener, que ya tenemos industrias de clase mundial en el hotelero, en la tecnología, en los viajes, en muchas cosas, bueno, pues que tengamos esa mirada compleja de que esto no solo son recursos y vacaciones tal como las concebimos, son políticas públicas y son tecnologías turísticas. Sí, señor. Daniel Martínez, director de Gijón Turismo, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Ha estado con nosotros Enrique Martínez, muchas gracias. Segitur, muchísimas gracias. Gracias. Vamos llegando a las 11 de la mañana. Nos quedarán 23 horas solo para que dé comienzo Fitur. Será el momento en el que, como contaba esta mañana, se encenderán los focos, se abrirán las puertas y volveremos, como decimos muchas veces, a pisar moqueta. Y pisaremos moqueta descubriendo todas las estructuras que todos los expositores que este año han confiado en seguir trabajando por y para el turismo han ido construyendo durante todos estos días. Será el momento en el que los sueños y las ilusiones de muchos cientos de miles de personas, de instituciones, de lugares, de rincones y de empresas volverán a estar encima de la mesa. Será el momento en el que de verdad nos tendremos que dar cuenta, primero, que España es un gran líder a nivel mundial, que de nuevo ha puesto todo su compromiso, su implicación y su talento en el desarrollo del sector turístico. Nos tendremos que dar cuenta que el sector del turismo y todos los agentes que lo conforman en este país, de nuevo, dan un ejemplo a nivel mundial, y nos tendremos que dar cuenta que somos un país del que tenemos que estar absolutamente orgullosos, porque vuelve a ser la referencia a nivel mundial, vuelve a ser ese lugar en el que el reencuentro se va a producir, en el que todos van a estar. Será de nuevo ese lugar del mundo, Madrid, IFEMA, en el que el universo de los sueños, de los viajes, de las emociones, de las experiencias, de los instantes y de los momentos, volverá a cobrar vida, y lo hará de una forma segura, porque para eso se han puesto todos los mecanismos necesarios para que tanto los profesionales del sector como para los viajeros y visitantes puedan disfrutar de un certamen extraordinariamente importante, la feria de turismo más importante del mundo. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana, 3 minutos en los que a mí me gustaría aprovechar, primero, para darle las gracias a IFEMA y a Fitur por haber confiado en esta casa y por haber vuelto a poner en funcionamiento estos debates Fitur. Es un momento en el que exportamos conocimiento, en el que debatimos, pero sobre todo en el que escuchamos y compartimos. Y creo que eso es algo que necesita el sector del turismo de una manera clara
que los medios de comunicación apuesten por la información turística y no se quede simplemente en 4 relatos de viajes que en muchas ocasiones son pobres y pocos. Necesitamos que los medios de comunicación, todos los profesionales y los periodistas, apostemos de una vez por todas por contarle al mundo de una manera desinteresada lo que realmente ofrece este sector y lo que representa este gran motor de la economía en España. Gracias a IFEMA, como digo, y a Fitur por seguir apostando por los debates y por esta casa. Gracias a todo el equipo de Movistar Plus y de Negocios Televisión por haber hecho realidad estos debates. Gracias a los cámaras, a los productores, a los realizadores y a todos los que cada día por la mañana han preparado estos estudios y han hecho que esto sea una realidad. Gracias a todo el equipo de Miradas Viajeras Magazine por el excelente trabajo que han realizado para que esto realmente cobre vida. Gracias a todos los tertulianos, a los grandes líderes del sector turístico, a los grandes profesionales que han pasado por aquí, por estas cámaras, durante estos 6 días de debates. Pero sobre todo, gracias a esos cientos de miles de espectadores que a través de Live Connect, a través de la TDT, a través de todas las plataformas digitales, a través de YouTube y a través de la señal de Movistar Plus, habéis estado ahí. Han sido reconfortantes los miles y miles de mensajes, de emails y de WhatsApps que hemos ido recibiendo durante esta semana, apoyando precisamente esta iniciativa, pero sobre todo hablando del sector turístico. Eso es precisamente lo que hace grande este motor de la economía. Eso es lo que le pone el alma al sector turístico. Eso es lo que hace que las personas realmente sean el gran artífice del desarrollo de este sector y lo que hace que cada día nos podamos seguir sintiendo orgullosos de pertenecer al turismo en este país y en el universo. Gracias con mayúscula y, como siempre digo, ese grito, ese lema de Fitur que tantos años llevamos por bandera. Nos vemos en Fitur y lo hacemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Gracias a todos.